Hola, buen día. Comenzamos la unidad 3, Ideologías Políticas. Introducción. Esto es un pizarrón portátil, ¿no entiendes? Así que bueno. Bueno, comenzamos con la unidad 3. La unidad 3 tiene ciertos puntos de partida que, como habrán visto ya a lo largo de la materia, tiene por lo menos, siempre vamos a la unidad 1, al texto de Strasser, donde vamos a tomar como puntos iniciales por lo menos 2 o 3 cuestiones que hacen a la forma en que se debe encarar el estudio de un tema como la biología. En primer lugar, recomiendo repasar el concepto de ciencia. En el texto de Strasser vamos a las páginas 9, 10 y 11, que nos habían planteado el tipo de análisis político, ¿recuerdan? Es decir, la discusión entre lo normativo, lo empírico, entre lo que tiene como objeto la ciencia política, es decir, entre lo que es la discusión de lo que es la realidad, es decir, lo que el ser de la realidad, la verdad efectiva de las cosas, que decía Maquiavelo, o el estudio del deber ser, es decir, debería ser una realidad de determinada forma, debería ser un orden político de determinada forma, etcétera, etcétera. Entonces, la aproximación que está en el texto de Strasser en las primeras páginas, a ustedes les va a ayudar a comprender todo lo que se debate cuando se analizan las ideologías. Entonces, a modo de repaso, tomamos como que, en primer lugar, la ciencia política se dedica a analizar tanto el ser como el deber ser, es decir, las cosas como aparentemente son, y la distinción entre las cosas o la realidad política como nos parece que debería ser. Entonces, esta distinción entre el ser y el deber ser es esencial para entender la discusión ideológica. Muchas veces vamos a confrontar en nuestro estudio análisis de ideologías que son ideologías reformistas o revolucionarias que plantean la modificación de un determinado orden político. Generalmente se vinculan en confrontación con ideologías mucho más conservadoras, es decir, ideologías que buscan mantener el statu quo. En ese caso, lo que tenemos es una discusión explícita entre lo que a nivel del deber ser algunos plantean. Ejemplo, cuando queremos analizar una teoría de la justicia aplicada en una sociedad, vamos a analizar específicamente cómo sería o cómo debería ser una teoría de la justicia aplicada en una determinada sociedad, es decir, el debería ser, el deber ser. Ejemplo, cuando analizamos la teoría de John Rawls, uno de los ideólogos liberales uno de los autores de la ideología liberal más analizados, o de la escuela de formación liberal, en su postulado de la justicia, en su teoría de la justicia. Entonces, en este caso, aquello que se presenta como el deber ser, que sería la búsqueda de una aplicación, de una teoría de la justicia a una determinada sociedad, se transforma por vía de algunos reformadores sociales, como hemos visto en aquello que es la discusión de la ingeniería política aplicada, de la ciencia política aplicada de Gianfranco Pasquino, que habíamos analizado el texto para el primer parcial, se puede llegar a transformar en un proyecto ideológico de transformación de una determinada sociedad. Por el otro lado, cuando vamos a analizar la ideología revolucionaria, en determinado tiempo histórico, por ejemplo, la Revolución Francesa, nos encontramos con postulados desde reformistas a revolucionarios. El rol de los partidos políticos, el rol de los sectores sociales, el rol de las fuerzas políticas en movimiento, etcétera, etcétera. Y de entrada, lo que vamos a confrontar siempre va a ser a dos posiciones. Una que está por el orden,
mantenimiento del orden, el statu quo, y otro que está por la ruptura de ese orden. Entonces, esto nos lleva a la discusión de la razón científica, a la validez de la confrontación epistemológica de distintas teorías, a si algunas posiciones ideológicas pueden ser transformantes de una determinada sociedad por vía de la persuasión o no. Entonces, en esta búsqueda de formas adecuadas de comprender la realidad o de debatir las ideas políticas, muchas veces nos podemos encontrar con posiciones inmemoriales, como ser las posiciones del diálogo, recordemos la posición de la Academia Platónica, o las posiciones que hacen a la persuasión y su rol en la transformación de las sociedades, o directamente nos podemos llegar a encontrar con posiciones de dominación directa, pura y llana, como ser las posiciones de dominación política, económica y social de un régimen con respecto a otro, o de un determinado sector de la sociedad con respecto a otro. Entonces, en la forma en que las sociedades construyen sus acuerdos o desacuerdos, las formas en que las sociedades llegan a consensos o a construcción de argumentaciones válidas para todos, ejemplo, en la construcción de un texto constitucional, nos da la posibilidad de comprender que cuando llevamos la discusión científica de las ciencias políticas a estos temas, me refiero a los temas de las ideologías políticas, de las creencias y de los valores, repito, ideologías, creencias y valores, nos encontramos en temas que son extremadamente dificultosos de plantear, si no es que vamos a modo de pie juntillas, se dice, si no vamos bien despacio, para que, por un lado, ustedes puedan aprovechar estas clases y estos temas, y para que ustedes mismos vayan construyendo sus propias argumentaciones que después les sirvan para la elaboración de algunas pautas para el futuro parcial y para eventualmente aprobar la materia. Entonces, por un lado, entonces, la bolilla 1 nos presentaba el texto de Strasser en las primeras páginas con la noción de ciencia, con la noción de lo político, con la discusión entre el ser y el deber ser. Y por el otro lado, Strasser nos plantea luego los distintos tipos de análisis. Les recuerdo el análisis político, el análisis político-lógico, el análisis sociológico, el histórico-político, el antropológico-político, el económico-político, etc. Cada análisis tiene una determinada forma de plantear y analizar la realidad. Cada debate tiene elementos que son extremadamente interesantes desde cada una de las disciplinas para enriquecer el debate, el planteo, la argumentación o la discusión. Ejemplo, el análisis de Alberdi, institucional y jurídico, se detecta profundamente en las bases y puntos de partida, pero al mismo tiempo su análisis económico, donde es notoria la presentación de instituciones liberales, se nota en el análisis del sistema rentístico de la República Argentina. Entonces, la vinculación muchas veces de las instituciones políticas y económicas es también el elemento donde se pone en discusión este tipo de cuestiones. Ejemplo, la noción de qué teoría de la justicia, qué distribución de valores, qué distribución de esfuerzos, necesidades, acuerdos, ventajas y beneficios pueden llegar a tener los distintos sectores sociales. Ejemplo, si vamos a analizar sociedades atravesadas por crisis sociales y económicas de notoria exclusión social, evidentemente que lo que se pone en discusión es el valor justicia en una determinada sociedad. Ejemplo, si vamos a discutir los conceptos de la justicia, necesitamos sí o sí plantearnos desde dónde, desde una perspectiva más cercana al statu quo, o de una perspectiva reformista, o incluso en perspectivas revolucionarias. Cada autor, cada posición política o cada actor político en determinado tiempo histórico tiene su posición sobre estos temas.
Lo vamos a ver en la posición de Marx cuando analiza la dictadura del proletariado, lo vamos a ver en la misma posición de Marx cuando analiza la Comuna de París, lo vamos a ver en Lenin cuando él analiza el proceso revolucionario de 1905, y vamos a ver también a Tocqueville analizando desde su perspectiva de aristócrata conservador de la Francia pre-revolucionaria a una post-revolucionaria, a una sociedad como la sociedad americana posterior a la revolución de 1776. Es decir, Francia no había conocido, sin el proceso revolucionario traumático que tuvo, la discusión de la libertad y la igualdad. En cambio, en Estados Unidos, la igualdad como característica de una sociedad libre en democracia, para Tocqueville era evidente. Entonces, la sociedad había internalizado valores de la igualdad y la libertad en sus instituciones. Entonces la pregunta era ¿por qué? ¿Cómo? ¿De dónde surgía esa tradición política y cómo esos valores de libertad e igualdad habían llevado un orden más o menos justo y aceptado dentro de un cierto sector de esa sociedad? Entonces, estos son los temas que vamos a ir viendo a medida que vamos analizando cada una de las ideologías. El tema de las creencias va a ser el elemento clave y el tema de los valores va a ser el elemento clave. Es decir, nuestra Constitución, cuando establece los valores de la libertad, la igualdad, la justicia, o la Constitución del 49 que establece los valores de la justicia social, o los principios de independencia, o los principios que hacen a la constitución de una sociedad en bien común, o la primacía del bien común sobre el bien individual. Todos esos elementos son elementos que surgen de también discusiones ideológicas. Entonces, una vez que vemos los distintos análisis y la necesidad de encuadrar todos estos análisis, vamos a la siguiente discusión que incorpora Strasser. La enunciamos, luego la vamos a desarrollar. Strasser en el texto, en la bolilla 1, recuerde, plantea la discusión entre el conocimiento y la ideología. Esta discusión no solo la plantea Strasser, sino que también forma parte de la discusión clásica que incorpora Giovanni Sartori. Giovanni Sartori es un gran autor italiano que también plantea esa distinción entre conocimiento e ideología. Por un lado, el conocimiento más vinculado al saber racional, a la discusión científica, a la contrastación de argumentos e hipótesis y pruebas de lo que se argumenta, es decir, la discusión racional. Y por el otro lado, la discusión ideológica, aquella discusión ideológica que se enuncia en un extremo, vamos a plantear claramente en un extremo, como la posición dogmática, pero también como un conocimiento que de inicio es una discusión que es falsa y engañosa. Estas discusiones tienen su importancia porque vamos a poner, al decir de Sartori, que en primer lugar la discusión entre ideología y conocimiento tiene que ver con que la pregunta fundamental es si el conocer político atravesado por la ciencia, está influenciado por la ideología, está ideológicamente condicionado o está distorsionado por la ideología. Este es el tema más importante de esta primera discusión. El conocimiento científico está distorsionado por la ideología. Determinadas escuelas científicas están distorsionadas por la aplicación de criterios ideológicos. Entonces, o están influenciados o están distorsionados. ¿De qué cosa? Los conocimientos científicos. ¿Por qué cosa? Por la influencia de lo ideológico. Lo ideológico que se define preliminarmente como lo falso, lo engañoso o lo dogmático.